¿Qué tal? Un saludo muy cordial para todos nuestros seguidores en redes sociales. Vamos a seguir con la temática de la declaratoria de emergencia económica. En videos anteriores hemos analizado sus conceptos desde el punto de vista de la conveniencia o no del control constitucional. Hoy vamos a enfocarnos en los aspectos que han generado controversia, específicamente la posición que han tomado las gobernaciones frente al decreto de emergencia. Recordemos que encabezados por el gobernador de Antioquia, 20 de las 34 gobernaciones del país se declararon en desobediencia frente al decreto de emergencia económica, en este caso el decreto legislativo 1474 del año 2011. Básicamente, ellos están apelando a una figura que es conocida como la excepción de inconstitucionalidad, que está contemplada en el artículo cuarto de la Constitución Política. Entonces, ¿en qué consiste esa posición? En prever que de acuerdo al ordenamiento jurídico hay una primacía de la Constitución sobre las demás normas de nuestro ordenamiento. De tal manera que, como lo plantea ese artículo, cualquier disposición normativa que vaya en contravía de la misma Constitución debe ser inaplicable. Este es uno de los argumentos a los que están acudiendo los gobernadores. También están pensando en otras estrategias como una serie de tutelas y también la reclamación que hicieron formalmente ante el gobierno nacional. Pero digamos que deteniéndonos en la excepción de inconstitucionalidad, ese es el argumento fuerte, porque ellos dicen que las normas que contiene el decreto de emergencia económica en lo que respecta a los licores y a los cigarrillos, al aumentar la contribución sobre estos bienes, lo que está propiciando es un detrimento en las finanzas de las entidades territoriales, porque como consecuencia de tales medidas, entonces se incentiva el contrabando de estos productos, tanto de los licores como de los cigarrillos. Y al incentivar el contrabando, entonces esto produce una reducción de los ingresos propios de las entidades territoriales. Al respecto, habría que señalar que hay un precepto desde la hacienda pública, digamos una teoría, la famosa teoría de la curva de Laffer. Esa curva de Laffer señala que en la medida en que se incrementan los tributos, hay una consecuencia lógica y es a tratar de reducir el consumo o de eliminar los elementos del hecho imponible que dan lugar al pago del tributo. Entonces esa curva de Laffer es lo que plantean los gobernadores, que se está concretando en ese desincentivo desde el punto de vista de la hacienda pública al aumentar los tributos de manera exagerada sobre estos bienes de consumo. Recordemos que en nuestra estructura tributaria las regiones, en este caso los departamentos, devienen en un importante volumen de sus ingresos de la explotación de todo lo que tiene que ver con el consumo de licores, la producción de licores y la importación o producción de cigarrillos. Al aumentar entonces los tributos sobre estos tipos de bienes, se va a generar entonces ese detrimento de los recursos territoriales que ya de por sí están destinados a cubrir salud y educación, y con la situación que estamos viviendo en la salud, pues obviamente se va a ver más, digamos, afectada la capacidad de respuesta de los entes territoriales en el manejo de la salud. Ahora, ¿por qué hacemos alusión al tema de la excepción de constitucionalidad y de la crisis frente a las gobernaciones? Porque es que el decreto legislativo no toca solamente los temas del aumento del IVA a los licores y a los cigarrillos. Recordemos que aquí también hay otra suerte de medidas que incorpora ese decreto, como por ejemplo, lo mencionábamos hace poco, el impuesto a la riqueza, que al disminuir la base gravable lo va a producir un aumento en los contribuyentes del impuesto a la riqueza. Incluso lo han dicho algunos expertos y, por ejemplo, este espacio Bloomberg dice que va a ser el impuesto al patrimonio más alto de todo el mundo, el que está creando Colombia, con una reducción como lo tiene planteado el decreto de emergencia económica de la base gravable
de los sujetos obligados al impuesto al patrimonio, porque efectivamente una persona con un patrimonio de 2.000 millones en adelante se verá abocada a cubrir el pago de este impuesto, y recordemos que las tarifas pasaron desde el 1.5 hasta el 5%. De manera pues que hay un tema importante allí. Pero hay otro aspecto importante que tiene que ver, por ejemplo, con algunos beneficios tributarios que se plantearon allí por la reducción de intereses y de sanciones en procesos que se tienen de cobro por parte de la DIAN, ¿cierto? Reducción de intereses y sanciones. Y además de eso, pues establece la normativa, digamos, la consecutiva disposición de sostener el IVA a los juegos de suerte y azar que se hagan por internet, que recordemos que ya venían incorporados en la anterior emergencia económica del Catatumbo. De manera que esto no es solamente el tema que están planteando las gobernaciones, que se reduce al tema del IVA en los licores y en los cigarrillos, el aumento del IVA, sino que también en esos otros factores están tocando los bolsillos de los contribuyentes. La pregunta es, ¿qué va a pasar frente a una posible declaratoria de inconstitucionalidad si es que se llega a dar por parte de la Corte Constitucional? Eso será pues motivo de otro video, que ya si bien en anteriores oportunidades habíamos señalado cuáles son los posibles efectos, se pueden considerar 4 escenarios en una declaratoria de inconstitucionalidad, lo vamos a retomar en un próximo video. Pero el otro tema que es bien importante es qué va a pasar si se llegase a prorrogar esta medida como lo ha planteado el gobierno nacional, que ya tiene un as bajo la manga, que es ante una declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte, pues el gobierno nacional pretende declarar nuevamente una emergencia, un estado de emergencia económica, para obtener los recursos que, según cuentas del gobierno, le hacen falta 4 billones de los 16 billones que inicialmente pretendían recaudar con esta emergencia económica. Eso será objeto de otro video, porque habría que precisar el alcance de esa declaratoria de inconstitucionalidad si es que se llega a dar. Por ahora estamos esperando si va a haber suspensión o no provisional del decreto 1474. Si usted quiere conocer más información en esta materia y en otras del área tributaria, no duden en contactarnos en los números y en los datos que les dejamos al final del video. Un saludo muy cordial para todos.